doctor, vamos a comenzar hablando sobre qué es neumonía y qué lo causa. Bueno, en sí, la neumonía es una inflamación del tejido pulmonar que puede ser debido a una infección bacteriana, vírica, fúngica, o sea, de un hongo, o inflamatoria por parte del mismo cuerpo atacando el pulmón por una razón específica. Entonces, varias cosas producen neumonía. Es una entidad relativamente frecuente y es es un motivo importante de ingreso actualmente y anteriormente a plantas y a unidades de cuidados intensivos. ¿Cuáles son los signos y síntomas de una neumonía? Uno principalmente, obviamente sin incluir el tema variado del COVID, una neumonía principalmente se manifiesta con dolor torácico, dificultad para respirar, fiebre puede o no tener, dificultad para respirar al hacer actividades físicas, que no es lo mismo. Si usted está normal respirando y camina 3 pasos y se cansa, eso es algo relevante. Entonces, estos son básicamente los síntomas que llaman la atención para una neumonía, que inclusive pueden llevar a una infección del cuerpo entero que se llama sepsis y pueden llevar al traste con el paciente y fallecer. Doctor, una neumonía, porque hay muchas personas que me preguntaron al saber sobre el tema que íbamos a tratar hoy, de una simple gripe se puede complicar y convertirse en una neumonía de una Totalmente, gripe. totalmente. Eso se llama inclusive neumonía posinfluenza o inclusive el virus de la gripe común puede dar una neumonía de tipo viral. Son bastante agresivas. Podemos ver Te una cito el ejemplo, por ejemplo, de H1N1, que es uno de los virus de la influenza que dio la epidemia en el 2009. Y básicamente su gravedad era que los pacientes que le daba, y le daba violentamente, le daba una neumonía muy severa. Esos pacientes terminaban en intensivo. una, una neumonía podemos verla tanto porque veíamos hace mucho tiempo que la neumonía solamente la tenían las personas mayores. Puede verse el caso de neumonía también en niños, en adolescentes. En todas las edades. Que en los extremos de la vida es más agresiva es otra cosa. Pero realmente siempre la neumonía ha formado parte de las enfermedades con cierto grado de frecuencia que dan en todos los grupos etarios, pero en los extremos de la vida es más frecuente, más agresivo. Podemos hablar cuáles son los diferentes tipos de neumonía. Como te mencioné, podemos tener neumonía vírica, o sea, de tipo producidas por virus. En este caso, por ejemplo, la neumonía que tiene el COVID-19 es un tipo de neumonía viral que se empeora con una neumonía bacteriana. Pues el otro tipo son neumonías bacterianas, que pueden ser producidos por diferentes gérmenes, siendo lo más frecuente los estreptococos y los estafilococos y los gérmenes que tenemos en la nariz, en la vía aérea. Por ahí mismo también entonces tenemos las neumonías fúngicas, que son menos frecuentes, que son dadas por hongos que están en el ambiente y que normalmente el paciente tiene un factor de riesgo para desarrollarlo o se le ocurre visitar, por ejemplo, muchas cuevas. Cítate un ejemplo. También entonces están las neumonías intersticiales, que son un tipo de inflamación pulmonar bien particular que salen algunas enfermedades de tejido conectivo, o sea, como en el lupus, en el Sjögren y en otras enfermedades que pueden afectar el pulmón y dan bien malita. Aquí dentro de esa categoría también se agrupan las neumonías asociadas a, por ejemplo, a cáncer. Entonces, esos dan en neumonías intersticiales y es el mismo contexto, o sea, dan manifestaciones similares. Solamente que en estas que son intersticiales, la fiebre no es tan frecuente. Podríamos, doctor, hablar cuáles son los efectos de la neumonía a corto y a largo plazo. Pues te cuento. También tomando en cuenta que se me olvidó mencionar que se catalogan como neumonías también adquiridas en la comunidad y nosocomiales, o sea, que son adquiridas fuera del hospital y en el contexto hospitalario, de otra forma como la clasificamos. Ahí vienen entonces, ¿qué puede pasar con una neumonía? Una infección, una inflamación pulmonar tratada adecuadamente, una inflamación pulmonar tratada adecuadamente, se está entrando una llamada consecutiva. Una inflamación
que entra a nivel pulmonar puede dejar como consecuencia cicatrices a nivel del pulmón si es tratada muy tarde o no tratada de forma adecuada. En nuestra población, una de las infecciones pulmonares con mayor frecuencia, una de las infecciones pulmonares que con mayor frecuencia dan en la etapa mayormente de la niñez y de la adolescencia es la primoinfección de tuberculosis. Aquí en nuestro país es algo endémico. Muchas personas le da tuberculosis cuando son niños o cuando son adolescentes, se le quita, le deja una cicatriz arriba en el pulmón o un complejo y ya se acabó. Son un tipo de consecuencias que pueden pasar. Ahora, si la neumonía es tratada adecuadamente y rápido, las probabilidades de que te deje lesiones permanentes son menores. Pero si la neumonía da y vuelve y te da y vuelve y te da, te va dañando el tejido pulmonar y eso te puede dar consecuencias a la larga. Es decir, que puede ser repetitiva la neumonía. Uno se puede reinfectar. Todo depende del factor de riesgo por el cual le dio la neumonía. Porque, por ejemplo, alguien normal que no tiene ningún problema en su inmunidad, no tiene cáncer, no tiene hipertensión, no tiene diabetes, tiene menos de 65 años y no fuma, la probabilidad de que le den neumonía son bajitas. Ahora, un paciente que tiene uno de esos factores que yo mencioné, tiene más probabilidades de hacer una neumonía. Y si esos factores no se corrigen, se puede volver a repetir. Y esto, hablemos de la neumonía. Primero vamos a hablar de la neumonía y la influenza. Vamos a hablar de la neumonía y la influenza, porque muchos de nosotros estamos enfocados en lo que es la neumonía y el COVID, pero también andan muchos virus. Hablemos primero de la neumonía y la influenza y luego vamos a hablar de la neumonía y el COVID. Bueno, les cuento que la neumonía principalmente asociada a la influenza, o sea, la neumonía por influenza, es algo relativamente común. Son neumonías que normalmente se coinfectan, o sea, normalmente se empeoran por una bacteriana, o sea, comienza la inflamación pulmonar por un virus y luego se le pega una bacteria de la vía aérea. Son neumonías que responden bastante a medicación, como por ejemplo el oseltamivir, que es un medicamento que escaseó al inicio de la pandemia del COVID, porque lamentablemente la gente comenzó a comprarlo de a duro. Y ese medicamento realmente nosotros lo preservamos o lo reservamos para infecciones de la influenza tipo A, especialmente cuando ya hay ataques sistémicos o factores de riesgo. Que un paciente viejito, un paciente muy joven, si son pacientes comórbidos que tienen varias enfermedades, nosotros le damos con ese medicamento. Entonces, es en el caso de las neumonías asociadas a la influenza. Si uno ataca temprano, las probabilidades de mejoría son muy buenas. Pero, siendo frecuente que, por ejemplo, la H1N1, a pesar de que ha bajado su incidencia letal, vamos a decirlo de esa forma, todavía hay pacientes que fallecen de H1N1. Eso es importante decirlo, doctor, porque la gente está enfocada en lo que es el COVID, pero anda influenza. Totalmente. Me gustaría que usted me hablara de, nos vamos ahora mismo a enfocarnos en lo de la influenza y lo que es la vacuna. ¿En qué ayuda la vacuna de la influenza y con relación a la neumonía? ¿Puede tener una ayuda esta vacuna? Pues claro, mira lo que sucede. La vacuna de la influenza se hace normalmente, según protocolos, con 3 de las cepas más frecuentes que se calculan por epidemiología que van a dar ese año. Eso incluye cepas de la A y de la B, que son las influencias más frecuentes. ¿Cuál es el problemita? Las personas creen que por estar vacunado no te va a dar influenza. Recordemos que el virus de la influenza es uno de los virus que más capacidad de mutar tiene. O sea, el virus en un día te muta. Entonces, por esa razón hay que vacunarse anual, porque lo que la vacuna hace es que escoge las versiones mutadas más agresivas y te da defensa. Esa defensa toma como 2 semanas en desarrollarse luego de la vacuna. O sea, no es me voy a vacunar y ya mañana yo estoy defendido para la gripe. Entonces, mucha gente dice que la vacuna no funciona porque se vacunan, salen a hacer una fiesta, se infectan con otro virus y ya entonces tenemos un problema y dicen que la vacuna fue que lo puso mal. Sí, dice, después que me puse la vacuna me dio una gripe malísima. Entonces, no tiene que ver con eso. La defensa contra esos gérmenes va a venir a las 2 semanas más o menos. Es una vacuna muy útil. Entonces, todo el que no se vacunó en esta vuelta
justo antes de que entrara la pandemia, corre el riesgo de que si le da el COVID y le da la influenza, le va a dar muy malo. Si le dan los dos, sería bien peligroso, ¿eh? Lo, lo que sí, es le el COVID va y la peor. influenza. Le va peor. Wow. Entonces, debemos de vacunarnos todos con respecto a la influenza. El tema es que ahora mismo también es porque no hay vacunas para el COVID. No. El tema es que ahora mismo el proceso de vacunación está algo complicado, porque primero estar saliendo a la calle, los UNAP en ese sentido creo que no están muy activos con la vacunación, entonces usted corre el riesgo de que arriba de eso le dé una gripe y automáticamente en esta época todo el sintomático respiratorio es considerado COVID. Si usted va a pasar una muy mala noche, con nadie lo va a sí, si le da gripe. Esto es, wow. Ahora hablemos sobre la neumonía, ahora nos vamos en la otra parte. La neumonía versus el COVID-19. Bueno, mira, te cuento que el tema del COVID-19 y la neumonía actualmente es lo que nos está dando más dolor de cabeza. La infección a nivel pulmonar por el COVID produce una inflamación bien agresiva a nivel pulmonar, incluyendo también algunos fenómenos trombóticos dentro del pulmón. O sea, estamos viendo que se daña el tejido y se dañan los vasitos que le dan sangre al pulmón. Eso causa unas inflamaciones bastante groseras que tienen un dato. La mayoría de los pacientes responden fácil y responden bien al tratamiento si se detectan temprano. Pero el problema es que a veces... Se escucha un poco, o se escucha un poco distorsionado, doctor. Espérame un segundito. Allá. ¿Aló? ¿Me oye mejor? Vamos a ver. Sí. Y deje ahí el celular. Ok, hablemos de nuevo. Comencemos de nuevo de lo de la neumonía y el COVID-19. Bueno, pues te cuento. Una de las preocupaciones más grandes que tenemos con el COVID-19 es el tema de la neumonía. Es una neumonía que puede ser relativamente lábil o muy agresiva. La neumonía que produce, o la inflamación que se produce, te daña el tejido pulmonar, pero aparte de eso, también te produce lesiones en los vasos que alimentan el pulmón y produce microtrombosis o microtrombo, lo que causa un problema vascular y pulmonar al mismo tiempo. Entonces, estos son pacientes muy delicados cuando hacen la neumonía, que tienen nada más dos vertientes: o mejoran muy rápido o se ponen extremadamente malos de un solo golpe. O sea, yo tengo pacientes que llegan caminando a la emergencia con síntomas leves, le hago una tomografía, tienen 70% del pulmón dañado y en menos de 24 horas hay que intubarlo. Y 48 horas después es un tiro de suerte, uno no sabe cuál se va a salvar y cuál se va a salir caminando, con una mortalidad súper alta. ¿Y a qué se debe que sea tan rápido esto de la infección de los pulmones con el COVID, doctor? Lo que pasa es que donde se desarrolla principalmente la capacidad de replicación del virus es en el tejido pulmonar. Entonces, él se riega para allá, tiene muchos receptores a nivel pulmonar y su inflamación a nivel pulmonar es crucial porque nosotros no sobrevivimos sin los pulmones. Entonces, cuando comienza a atacar el sistema pulmonar y ya ha tenido un compromiso relevante, es que usted comienza a tener síntomas. Ese es el problema. Los pulmones de nosotros están diseñados para suplirnos mucho más de lo que nosotros necesitamos en un día. Entonces, cuando se daña todo ese componente pulmonar y le pedimos al pulmón más funcionamiento, entonces ahí es donde tenemos el problema. ¿Puede mejorar una neumonía, doctor, si la tratamos a tiempo? Si no la tratamos a tiempo, usted sabe que nosotros, el dominicano, comenzamos a hacer brebaje, hacemos botellas y comenzamos
no solamente dañar el pulmón, sino el estómago también de la persona. Bueno, te cuento que realmente, si hay un tratamiento temprano, la mayoría de los pacientes salen bien, la mayoría. Ahora, si no se detectan de forma temprana y nosotros lo recibimos ya en un estadio muy avanzado, las probabilidades de que se curen luego de que entren fallos respiratorios comienzan a caer es muy rápido. Inclusive nosotros se lo decimos a los pacientes. Usted llegó caminando, usted está muy bien, pero usted tiene riesgo de morirse. Hay que decírselo. Estamos con el doctor Emil Jorge Mansur. Sean su cuenta de Instagram como @ anoten bien para que sigan al doctor. Doctor, ¿usted está atendiendo actualmente o vía conferencia o vía presencial? Bueno, mira, a nivel de consulta estoy dando videoconferencia. Todavía no estoy habilitando el consultorio porque estoy haciendo unas modificaciones para la misma pandemia. O sea, nosotros los neumólogos nos podemos infectar fácil. Y mi sistema de emergencia y de la unidad de COVID que manejamos está siempre funcionando. Pero si usted tiene un problema de salud respiratorio, vaya por allá que mi equipo lo va a ver y le vamos a dar atención en cualquier momento, a cualquier hora, cualquier día. Vamos a decir en qué clínica está usted, doctor. Entonces, estamos en el Centro Médico Dominico Cubano. El consultorio es el 112, el teléfono es 221-5501. Y básicamente estamos ahí brindando atención. Ok. Sigan la cuenta de Instagram del doctor Emil Jorge Mansur como @neumomansur, con Z, @neumomansur. Doctor, no